Nadia, vamos a empezar desde el principio. Me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de tu infancia, dónde naciste, cómo fue el contexto, hermanos, cómo era la dinámica familiar. Bueno, yo nací en la ciudad de Oaxaca. Allí nací, crecí, viví con mi hermano mayor, se llama María Josué López Ayuso, con mis papás. Pues no era una familia perfecta, ¿no? Teníamos nuestros esques. Sin embargo, pues digamos que tuve una infancia tranquila, una infancia bonita, ¿no? Sabemos que pues la vida a veces pues no es fácil, pero dentro de Ujú, eso los papás siempre son el escudo de uno y procuran que, pues, darle a uno lo mejor, ¿no? Así es sí. que yo nací, crecí ahí, fui a escuelas públicas, siempre le eché muchas ganas a la escuela, al estudio, y pues era una niña un poco tímida. Desde chiquita me costaba trabajo como entablar relaciones muy cercanas con mis compañeros porque me daba muchísima pena. Pero digamos que toda mi inquietud la desfogaba en el estudio y también Ujú. en la cantada, porque desde muy pequeña me gustó el asunto de cantar desde los 7 años. No, Entonces, pues desde ahí la música formó algo importante en mi vida. la música fue como en parte un refugio para esa parte de timidez. ¿Te refugiabas en la música? Sí, me gustaba mucho, era mi juego favorito. Yo jugaba a ser cantante, yo jugaba a presentarme frente a un público, yo jugaba a que un día salía en la televisión, que era famosa y era de mis juegos favoritos, ¿no? O jugaba que era pues clásico, ¿no? Como todas las niñas, alguna princesa de Disney. Y como todas las princesas Disney cantan, pues yo también ahí cantaba y entonces eso era como mi infancia. Y pues generalmente yo recuerdo jugar mucho como solita en mi casa, porque mi hermano pues es hombre, es hermano mayor, pues, casi no jugaba conmigo, él era muy rudo. Entonces a mí me En gustaba. los deportes, él allá, con sus amigos. Él sí, él agarraba las cabezas de mis muñecas como pelota de fútbol. Y bueno, también había un poquito de eso, ¿no? Mi hermano, por ser hombre, pues también sí lo dejaban salir a jugar con los amiguitos en la calle y eso, y a mí me cuidaban un poquito más. Entonces, pues bueno, pues así fue mi infancia, pero fue muy bonita, fue tranquila en lo que cabe, aunque siempre me sentía un poco solita porque no tenía como tampoco primas que fueran de mi edad, eran mucho más chiquitas que yo, y no tenía como primas grandes con las cuales convivir. Entonces, yo era como la nena de la casa, todos eran mucho más grandes que yo. Órale. Y bueno, creo que la mayoría conocemos esta parte de la academia. Te vimos por ahí. Yo recuerdo salir de la escuela en las tardes y regresar a la casa y conectarme, verte ahí en televisión. En esa parte eres muy conocida. Platícanos un poquito. No quiero que platiquemos tanto de la academia, sino de lo que había en ti, en tu interior, lo que no se mostraba en las cámaras. ¿Cómo viviste esta etapa en tu vida? Wow, pues bueno, la academia sí fue un sueño cumplido, porque como te digo, siempre había soñado con salir en la televisión algún día, ¿no? En Ujú. aquel tiempo, pues estaba el programa tempranito y yo soñaba con salir en un día en tempranito y salir en Televisión Azteca. Era de esas personas que llega la grabación de TV Azteca o de alguna televisora a la local y van a ver al camión y a dejar cassette, ya sabes, ¿no? Buscar oportunidades. O sea, yo era esa típica niña, esa típica persona que hacía eso. Y así es que cuando llegó el casting de la academia, me acuerdo muy bien que mi hermano grabó el comercial que salió en la televisión en un VHS. Hágame usted el favor, para las nuevas generaciones, el VHS es un cassette como de este vuelo que lo metías y ahí también podías grabar si le tapabas un hoyito, ¿no? Entonces, pues mi hermano grabó ese comercial y me emocioné muchísimo y ahí fui a dar al casting en Veracruz con mi papá, porque en aquel tiempo la primera generación de la academia, que de la cual fui parte, pues no se hacía casting a nivel nacional, Mm. simplemente se hizo casting como en los lugares un poco más representativos de la República o más importantes en ese momento: Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México y Veracruz. Entonces, pues yo fui a hacer mi casting a Veracruz. Ahí tuve la oportunidad de conocer a mi queridísimo Héctor Zamorano,
que paz descanse, y ahí inició una bonita amistad con él, una bonita experiencia, la experiencia que cambiaría mi vida por completo. ¿Fue Brutal. difícil? ¿Lo disfrutaste o fue muy retante para ti? Fue muy difícil. Yo, la verdad, si pudiera regresar el tiempo, le aconsejaría a mi Nadia de ese tiempo que lo Mm, disfrutara más, porque al ser la primera generación de la academia, al ser algo nuevo en mi vida, yo siempre había estado cerca de mis papás, en el núcleo familiar, nunca había vivido sola. Entonces, de pronto fue salir del hogar a vivir con otras 13 personas muy diferentes a mí, con perspectivas de la vida completamente distintas. Entonces, pues bueno, sobre todo el choque cultural con los de el norte del país, porque pues las personas del norte son muy extrovertidas y son como, hola, ¿y sabes qué? Y hablan fuerte y así. Entonces yo era como callada, así como tímida, y ujú. recuerdo que eso fue uno de los primeros impactos que tuve. Segundo, pues yo le había tomado mucho cariño a Héctor porque lo conocí en el casting y siempre fue una persona pues muy linda, muy amable, respetuosa. Fue alguien que le tomé cariño y resulta que viene siendo el primer expulsado de la primera generación. Ah, Entonces, pues a mí eso me impactó muchísimo, ¿no? Y recuerdo que esa vez lloré muchísimo y para mí fue una experiencia que la viví completamente real, fuerte. No era como un programa que nos pasaran un guión y ahora tú vas a decir esto, tú vas a... A mí en lo personal, a mí no me pasó eso. O sea, yo fui, la que soy, la que era, así tal cual, literal, sincera, netamente. Y pues bueno, fue lo que me tocó vivir. Ahora, un punto importante de lo que no se vio, y yo creo que muy pocas personas se enteraron, ujú. fue que antes de entrar a la casa de la academia, el programa nos llevó como varios días antes de entrar. Entonces, a mí me prohibieron hablar con cualquier otra persona, no podía hablar por teléfono con mis papás, no podía hablar con digamos, nos esperaron en un hotel. Entonces, yo estaba en una habitación del hotel sola, sin nadie más, sin contacto con nadie más, no tenía revistas que leer, no tenía libros que leer, no podía ver la televisión, no podía hablar por teléfono con nadie y fueron 4 días de estar sola, o sea, Wow. sola, completamente sola. Y eso me afectó mucho. Yo no era cristiana, yo no tenía a Dios, yo creo que si en ese momento yo hubiera conocido a Dios, pues esos 4 días hubieran sido maravillosos de leer la Biblia, de orar, ¿no? Así, de una comunión. Pero en ese tiempo yo no tenía a Dios, No, 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 entonces no eras consciente de Dios. no, bueno, Ah, yo era una familia tradicional, ah, ok, o ok. sea, creía en Jesús crucificado, ¿no? Y que estaba colgado ahí Ujú. en la Sí. casa, y y pues que él estaba ya muy lejos, y que a lo mejor también, yo también creía eso, que Jesús también se manifestaba en, en el viento, que Jesús, o sea, se manifestaba en otros dioses, que también Jesús era la fuerza universal, que, ¿no? Que Jesús podía ser el sol, que era una energía muy grande de la cual Mm. todos éramos dioses. O sea, yo creía un poco esta corriente del mundo que te enseña que tú eres Dios, que tú eres poderoso, etcétera. Y entonces, esos 4 días para mí fueron muy confrontantes porque estaba sola con mis pensamientos y Ajá. fue terrible. Fue horrible, fue espeluznante. Tenía mucho miedo. Yo pensé que había firmado un contrato con el mismísimo diablo, porque en ese tiempo yo era una niña Sí. completamente muy cuidada de hogar, ¿no? Provincia. Y cuando leí el contrato, nunca había leído un contrato profesional. Cuando leí el contrato decía como que exclusividad en todo el planeta, en el universo y planetas por descubrirse, ¿no? ¿En serio? Así decían los contratos ¿Así? en ese tiempo. Sí, 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 así decían en ese tiempo los Wow. contratos. Wow. Entonces yo decía, firmé con el diablo. Ay, me daba mucho miedo. O sea, no que hubiera firmado con el diablo, pero me daba mucho miedo. Y entonces, ¿qué firmé? Yo no entendía todos esos frases tan rebuscadas de los contratos y me impactó mucho. Entonces, una noche antes de entrar a la casa, tuve mi primera crisis de angustia, una crisis de pánico,
Ah, no estaba lloviendo, ya había pasado 3 días sola, pensando, sin ujú, dormir, no, nada más acostada, o sea, fue algo horrible. Y ujú. llamaron a la psicóloga, a Lizzy, y habló conmigo, me tranquilizó, me ayudó a respirar, pero fue una sensación horrible el no poder respirar, el llorar, el sentir, pues los que han tenido ataques de pánico saben a lo que me refiero. Sí, 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 sí. Espantoso, espantoso. Entonces yo ya entré ¿Quieres, bien tocada quieres, a la casa de la academia. te quiere como correr, pero no sabe uno ni para dónde, ¿verdad? Es horrible. Sí. Y así, o sea, al día siguiente fue el primer concierto de la Casa de la Academia donde nosotros no cantamos, sino fue Lorenzo Lamas, fue la que canta Fame, I wanna live forever. Bueno, ella, soy bien mala para los nombres, es famosísima, ¿no? Ay, bueno, total que fue la inauguración, pero yo ya iba mal, o sea, en mi corazón yo ya iba con esta crisis que acababa de pasar y que eras muy sensible, entonces yo iba así. Y así entré a ese reality que la verdad fue brutal. Y ahora pueden ver las entrevistas con cualquier Ujú. artista que haya vivido un reality. Y Lolita Cortés no me dejará mentir que es algo indescriptible lo que se siente estar en un reality. Es muy violento emocionalmente. Maximiza las emociones, ¿no? Es lo que yo he escuchado. Sí, no, 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 es algo tremendo, porque cuando tú estás en un día a día, o ponle tú que tuviste un mal día del trabajo, pero entonces llegas a tu casa y te encuentras con tu familia, ¿no? Y le cuentas a, no sé, usted, bueno, usted a su Sí, sí, sí. esposa, ¿no? ¿Sabes qué? Que el jefe tal y así, ¿no? Vamos a orar, ¿no? Ustedes que, pues, que ya conocen a Cristo. En mi caso, pues yo iba con mi mamá, me desahogaba y lloraba. Y como quiera eso la compañía de tus seres queridos te reconforta. Pero de Ujú, pronto sí. yo estaba en la casa con completamente extraños, con una nueva manera de hacer las cosas, una nueva manera de vivir la vida, fue brutal. Y para acabarla de amolar, pues me quedé sin voz, porque ahí fue cuando comenzaron mis problemas en la voz adentro de la casa, me salieron 4 nódulos, me comenzaron a No. inyectar cortisona, pero brutal, o sea, inyecciones de cortisona acá se me puso redondísima y la cortisona, uno de los efectos secundarios, además, es ansiedad, angustia, depresión, Mm. parte de alguno de los muchos efectos secundarios, ¿no? Entonces, fue horrible. O sea, mi paso, como yo viví la academia, emocionalmente fue terrible. Oye, Nadia, y sales de la academia y te encuentras pues que con algo que tal vez emocionalmente no estabas preparada, que es la fama. ¿Cómo lo manejas? Bueno, después del reality, la verdad es que todos salimos bien tocados, ¿no? Porque fue muy fuerte, o sea, es lo que te comentaba, Sí, sí, emocionalmente sí. fue muy fuerte y tenemos este chiste, además porque en la primera generación, pues todavía no estaba todo muy calculado, entonces no nos tocaba la luz del sol, Ujú. salimos verdes, o sea, la piel verde, porque el no asolearte también causa repercusiones en la salud, entonces Mm. todo lo que veníamos arrastrando, el que semana a semana alguien saliera, o sea, cada vez más y más y más, o sea, mal, ¿no? Y de pronto salimos y salimos a aquel nivel de fama, porque la primera generación de la academia fue un hito en la historia de la televisión en México. Fue algo que nunca antes se había visto, fue un suceso. Sí. Entonces llenábamos estadios, no podíamos salir a comprar algo al centro comercial porque se nos juntaba una bola de 100 personas que querían una foto, que querían un autógrafo, que querían algo, ¿no? Entonces era eso verdaderamente una Una locura, locura, o ¿no? sea, era una locura. Algo que fue demasiado, o sea, demasiado rápido de estar pues con 13 personas, luego 10, luego 5, ¿no? Y de pronto Ujú. sales de convivir en este núcleo tan chiquito con aquel mundo de gente, o sea, también fue otra cosa y me impactó emocionalmente Sí, sí, y a sí. todos nosotros, ¿no? Este, entonces fue algo también muy, muy, muy fuerte, ya no solamente, ya no era el reality, sino también miles de personas que se acercaban con buenas y con malas intenciones. Y en mi caso, ¿no? Yo siendo
tan chiquita, o sea, estaba bien chiquita, yo lo veo en retrospectiva y pues estaba bien verde, lo digo yo, ¿no? Estaba bien Ujú, sí, sí, sí. verde, o sea, completamente, pues de alguna manera decirlo así, inocente, ¿no? Entonces, fue enfrentar ahora, o sea, era como sobrevivir, o sea, Sí. lo que toca el día siguiente, vivirlo, hacerlo, cumplir, que la entrevista, nos levantábamos desde muy temprano, 7 de la mañana, para llegar a maquillaje y una entrevista, presentar no sé qué. Se juntó con el lanzamiento de mi primer disco, entonces era la gira de la academia con el lanzamiento de mi primer disco, promocionar mi primer disco, mis presentaciones solistas, las presentaciones de la academia. Era trabajo 24/7 todos los días, todo el día durante, no sé, eso duró como 2 años, así tan fuerte y después continuó, ¿no? Pero ya no pensaba mucho como en qué estaba pasando, sino simplemente en cumplir, en que saliera, en tener voz, porque yo seguía enferma de la voz y con las inyecciones, entonces como que me enfoqué un poco más en eso, ¿no? En cumplir el día a día. ¿Y en qué parte te afectó emocionalmente? No, yo De qué lloraba, manera, de qué manera? lloraba casi todos los días, ¿no? Y tuve la bendición que mis papás siempre han estado conmigo. Mi Sí. mamá se colaba y dormía conmigo en el cuarto del hotel y buscaba meterse al camión donde viajábamos. O sea, mi mamá hacía todo para estar conmigo, lo cual ahora le agradezco infinitamente. Pero ella me cuenta que tuve como este síndrome de estrés postraumático, ¿no? Porque Ujú. yo, sonámbula, me paraba a una esquina del cuarto a llorar y lloraba y lloraba y lloraba y tenía muchas pesadillas y brincaba. O sea, eso fue durante los primeros años de todo esto que me tocó vivir. Al mismo tiempo también, o sea, vivía el hermosísimo cariño de la gente, que es algo, es un regalo de Dios en mi vida. Yo sigo viendo pues aquellos jóvenes, niños que también me acompañaron como mis fans, los clubes de fans, fue un regalo hermoso, un cariño que consolaba mi corazón. O sea, eso verdaderamente, al yo no tener, o sea, una presencia clara en mi corazón de Dios, ¿no? Ujú. Yo siento que fue un consuelo de Dios que me ayudó en todo ese tiempo. Es que el cariño de mis fans fue algo muy importante para mí, algo que de verdad me sostenía y algo que de verdad me ayudaba pues a salir adelante, ¿no? Lo que me hacía sentir que valía la pena todo. Pero en algún momento llegaste a sentirte como perdida por dentro, o sea, es como una contradicción, ¿no? Muchísima gente eh, y a lo mejor tú por dentro, en tu interior, sintiéndose de dónde estoy, quién soy, ¿no? Una soledad enorme. Yo es lo que recuerdo, sentir que yo me sentía tremendamente sola en medio de un mar de gente, en Wow, medio de un mar de gente, wow. incluso con mis papás, que yo sé que me aman y que me amaron y en ese tiempo estuvieron conmigo. Yo los tenía ahí cerca, pero yo no podía sentirme comprendida, yo no me podía sentir consolada. Yo sentía que nadie podía entender lo que yo estaba viviendo, lo que estaba pasando, que nadie podía, en realidad, porque todos decían, pues que esto es lo que querías, o sea, es lo que, ese es tu sueño cumplido, ¿qué más puedes pedir? ¿No? Ya te grabó, ya tienes un contrato con una transnacional que es Warner Music, sales en la tele, todos tus sueños se volvieron realidad, o sea, más bien, qué egoísta. Pero nadie podía comprender ese vacío y esa soledad que yo tenía en mi corazón, ¿no? Me sentía tremendamente triste, tremendamente rota, tremendamente necesitada de un amor que no podía encontrar en ningún lugar. ¿Y fue ese vacío lo que te llevó a acercarte a Jesús o en qué momento tú te acercas a Jesús? ¿Cómo es tu proceso de acercamiento a Dios? Pues yo recuerdo que me volví una persona bastante dura, incluso ya no podía llorar, ¿no? Por nada, porque me volví como, no fría, pero muy Mm, dura, muy fuerte, muy, como con una actitud con la vida, como, no me vas a vencer, ¿me entiendes? ok. Entonces me volví así y yo sentía que estaba muy bien. Yo sentí, yo sentía que pues dentro de todo el medio artístico, porque pues todo el mundo lo sabe, que hay tantas cosas que se pueden mover en este medio, ¿no? Sí. Este, pues yo veía y digo, bueno,
no llevo una vida tan perdida, gracias a que mis padres estuvieron ahí, porque si hubiera sido por mí, yo me hubiera descarriado. Y también otra manera que yo ahora veo que Dios protegió mi vida fue que como me enfermé tanto de la voz, pues en lugar de irme a la fiesta después de los conciertos, que es muy conocida, los after shows, me Ajá. quedaba en el hotel a descansar porque si no, no iba a tener voz para la siguiente Oh, presentación. wow. Entonces, ahora veo cómo Dios me cuidó a través de eso. Sí me escapé, o sea, varias veces, sí hice de las mías, pero no tanto. Entonces yo me Ujú. sentía como que, ok, sí, pero no tanto. O sea, los pecadores son ellos necesitan. Pero en eso, o sea, lo que sucedió es que fuimos tan extremadamente famosos en ese tiempo, que Sí. obviamente nuestra familia también se volvió famosa. Entonces, mi hermano era el hermano de Nadia. Las fans, pues, ¿con quién se iban? Pues, el hermano de Nadia. Y además no están ustedes para saberlo ni yo para contar, pero mi hermano está guapo. Disfrutando tu hermano de tu fama. Sí, yo lo presumo y mi hermano está guapo, ¿no? Y además era músico también, talentoso. Entonces, bueno, pues él vivió la vida loca, ¿no? Que igual yo no viví tanto. Ah, ok. Él vivió la vida loca. Entonces llegó un punto en el que él comenzó a tocar fondo. O sea, que él comenzó a ya no soportar las consecuencias de vivir una vida así, porque el mundo te lo vende como, wow, estás joven, tienes que reventarte a más no poder, y eso es vivir la juventud, y eso es vivir, porque si no cuando seas grande, fíjate la mentirota del mundo, ¿no? Si no cuando seas grande, te vas a arrepentir de no haber hecho todos esos desmanes. Eso es lo Ujú. que te Sí, sí, vende sí. el mundo, y nosotros como jóvenes te la compras, pero facilita. Y es una mentira, porque cuando tú te revientas, también estás reventando tu corazón. Sí, te estás Estás, haciendo daño. estás haciéndote daño, estás muriendo cada día que tú te revientas, ¿no? Entonces mi hermano tocó fondo, él estaba realmente mal, realmente quebrantado en su salud y ya pues un día les contará su testimonio, pero estaba viviendo unos momentos ya al borde de la nada, ¿no? Y entonces, fíjate cómo son las cosas. Una de las maestras de canto que yo conocí nos invita a comer a su casa, junto con otras dos amigas. Y yo, órale, para mí eso era muy extraño. O sea, una persona que también es artista, ¿no? Se Sí. tome el tiempo de cocinarte, de limpiar su casa, de recibirte. Nos puso la mesa hermosa, ¿no? La servilletita, la florecita. O sea, yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? A mí eso me impactó. Ujú. Y entonces, después de que comimos delicioso, nos comparten acerca del amor de Jesús. Yo era simpatizante. O Ah. sea, sí, qué bonito la Biblia, qué bonito orar, qué bonito el universo y la energía, ¿no? Qué bonito. Sí, oramos. Pero el que tocó Dios en este momento fue mi hermano. Y él comenzó a ir a esa iglesia y luego fuimos a otras, que finalmente llegamos a donde nos congregamos, que es Semilla de Mostaza, y yo iba por apoyo moral a él, porque él estaba muy mal. Tú lo veías a él mal, pues. Tú sentías que tú no ocupabas ayuda. Sí, yo decía, yo todavía veía a las hermanitas y decía, ay, o sea, qué religiosas, ¿no? Yo sé que los cristianos, yo he escuchado que los cristianos son unos fanáticos, pero bueno, o sea, mi hermano se siente bien aquí, mi hermano, pues le está funcionando, ¿no? Pues lo voy a Ajá. apoyar y está bonito leer la Biblia, qué padre, o sea, sí está bonito, pero no me voy a volver como ellas, ¿no? Que mira, traer la cabeza hasta acá y no, o sea, yo eso no. Mm. Entonces yo lo acompañaba y comencé a escuchar también la palabra de Dios, comencé a escuchar de la Biblia, comencé a escuchar realmente de Jesús, porque hasta ese momento lo que yo vivía con Jesús era una tradición Ok. y de vez en cuando en la casa había habido problemas y cosas así, agarrábamos la Biblia, Señor, háblanos y la abríamos donde cayera, ¿no? Así como el horóscopo, así, ¡tas! Y se ahorcó Judas, ¿eh? Y los mató a todos, ¿no? En el Antiguo Testamento. Pero así, esa era como la manera en que yo tenía esa relación con Dios, pero cuando empecé a leer la Biblia y empecé no, pues
que Jesús, que vino al mundo, que me ama, o sea, eso comenzó a entrar poco a poco en mi corazón. Yo fui una persona muy, muy dura, ¿no? Yo recibí a Cristo, o sea, ya en esas yo recibí a Cristo como 20 veces, que decían, eres pecador, y yo decía, uff, o sea, sí, sí, soy pecadora, Sí. ¿no? Quisieras que Dios te perdonara. Yo, a ver, esta semana, no, sí necesito que esta semana el Señor me perdone. O sea, yo iba a la iglesia como yo estaba acostumbrada a una tradición Sí. religiosa en donde tú prendes tu vela y ya estás purificado, ¿no? Como un Ujú. acto mágico. Entonces, pues yo decía, paso al frente, recibo a Cristo, listo, ya, tomé la hostia, ¿no? La comunión, listo. Ya estamos para pecar la siguiente semana. Entonces, así iba yo a la iglesia, pero la fe viene por el oír por la palabra de Dios, y eso comenzó poco a poco a sembrar en mi corazón, poco a poco, hasta que varios meses después ya me comenzó a confrontar, o sea, yo ya me iba de fiesta o ya me iba con el novio o así, Ujú. y de pronto ya no me sentía bien, ¿no? Porque eso era lo que me hacía olvidarme de la tristeza que yo sentirme de fiesta y así, y pues yo me sentía bien, pero ahora ya no me sentía bien, ahora ya me sentía mal, o ya me sentía peor, o me sentía, o sea, ya no, ¿qué está pasando? Y llegó un momento que dices que ya no quiero pecar. Ya Wow. no quiero, o sea, yo quiero estar bien con Dios. Y yo decía, pero es que yo soy artista, o sea, hello, soy tan famosa y soy artista, que aquí en mi Ujú. iglesia nadie entiende Lo lo que que tú es ser vives. artista, sí, nadie no entiende lo que se vive aquí, en este lado del mundo. Entonces yo dije, Dios, envíame a alguien que sea capaz de entender lo que yo vivo como artista y que me pueda guiar cómo hacerlo, Ujú. cómo vivir esto, pero en el medio artístico. O sea, ¿cómo se hace? Y o sea, el siguiente día yo recuerdo que fui a la iglesia, ya bien confrontada, bien cargada, así, y fue María del Sol, estaba en la alabanza. Entonces María del Sol se baja de la alabanza y yo estaba así, y me ve y me dice, ¡Mi Nadia! Y yo, María, y me suelto a llorar. Y así no nos conocíamos, nunca habíamos cruzado palabra. Lo primero que fue yo, ay, dile, ayúdame, porque no puedo dejar de pecar y tengo esto, y pídele a Dios que me lo arranque, porque no puedo dejar mis cosas, ¿no? Wow. Y María oró porque Dios me arrancara mi pecado. Y estuvo bien padre, porque me lo arrancó. Fue horrible, ¿no? Y fue donde realmente viví mi quebranto. Después de ese proceso, es difícil estar en el cristianismo, seguir a Jesús y estar en ese ambiente artístico. Es complicado. Bueno, pues después de ese proceso, digamos que yo me pasé al otro lado, ¿no? De estar acá, me fui a Doña Mochas Nadie, o sea, me volví súper mocha, así, este, y recuerdo que agarré mis discos seculares, los tiré a la basura, o sea, una cosa así, ¿no? Y fui con Warner Music, y fui con los directivos, y adivinen qué, pues ya me volví cristiana, ahora quiero mi carta de retiro, ¿no? Ujú. Me dijeron que, ay, chiquita. O sea, porque además justo había sido en ese año donde me nominaron al Grammy, o sea, donde mi carrera Ya estabas en el top. pegó al top, o sea, fue Wow. el prime de mi carrera, a los Grammy Awards, ahí saludé a Paul McCartney, Stevie Wonder, a Radiohead, el sexto disco vuelve a ser disco de oro, o sea, momentazo de mi vida y personalmente en el hoyo, ¿no? Este, y pues les dije, no, pues ya denme mi carta de retiro porque soy cristiana. Y me dijeron, ay, chiquita. No, bueno, no me lo dijeron así, pero lo digo así para que suene chistoso. Ay, chiquita, ¿cómo crees que tienes un contrato? Fíjate que tienes que cumplir. Y que todavía te faltan varios discos, ¿no? Y yo sí, ok. Entonces ya regreso con mis pastores, consejeros. Y le digo, pues es que ya no me dejaron renunciar, o sea, tengo que cumplir el contrato o aventarme todo un litigio, pues del cual yo no tengo el dinero para sustentar una cosa así contra una compañía tan importante y tan grande, ¿no? Ujú.
Y esto fue lo que me dijo mi pastor Iber, que en ese momento era mi pastor consejero de consejería personal, Iber Cruz Revilla, que le mando un fuerte abrazo, pastor de Semilla Mostaza Querétaro actualmente. Mm. Sí, pues así, ¿no? Y yo desconsolada, y me dice, para Dios, ¿tú crees que, o sea, que Dios no puede agarrar tu contrato y terminarlo? Es un papel, o sea, claro que sí. Dios en el momento que quiera va a terminar tu contrato. Dice, pero en este momento, si Dios no está permitiendo que tú te salgas de ahí, es porque te quiere usar. Y mira, recuerda la oración que Jesús hizo por sus hijos, por su iglesia, que No. dice, no te ruego, Dios, que los apartes del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso me voló la cabeza. Me dijo, porque si Dios te quiere ahí, Dios te puede usar ahí, no tienes por qué dejar la música secular. O sea, tú puedes ser luz ahí y tú puedes encontrar ahí y compartirle a personas que nadie más va a poder alcanzar, porque ahí Dios te quiere usar. Entonces ahora, pues excelente, cumple tu trabajo. Lo único es que cambia el contenido de tus canciones, ¿no? Ujú. O sea, yo cantaba canciones de desamor, pues el rock ranchero, que es muy común, cantar canciones este, que incitan a la gente a tomar alcohol, por ejemplo, cosas así. Sí. Pues bueno, ya no cantes esas canciones, ¿no? Pues cantar de México lindo y querido, pues cantar del amor, incluso del desamor, que está roto tu corazón y perdóname si te he ofendido, perdóname, ten compasión. O sea, infinidad de canciones hermosas de la música mexicana puede ser. Entonces dije, bueno, vamos a cumplir con el contrato. Y pastor, ahora sí que contestando tu pregunta, sí fue muy difícil. Fue muy difícil aventarme ese round porque no los culpo. O sea, veníamos trabajando ya de una manera y llevábamos ya muchos años, o sea, llevábamos ahí como ya 7, 8 años trabajando de una manera Sí. en la cual yo lo veía bien vestirme como me vestía, cantar las canciones que cantaba, y yo lo veía bien, y de pronto decirle, no, ¿saben qué? O sea, ya no, me voy a poner ese escote, ya me voy a vestir un poco así, o sea, no, y ya no voy a cantar las canciones del alcohol, y ya no voy, o sea, fue un encontronazo, un round que me tuve que aventar, y me congelaron un tiempo. Pero yo ya tenía la paz del Señor, porque decía, yo ya había pedido mi carta de retiro, o sea, que me congelen, ya, ¿Ves? Similar. ¿qué más da? Pero siempre tuve esta bendición que también, o sea, tenía mi carrera con Warner, pero también con Azteca. Entonces, Azteca siempre me siguió dando llamados, Azteca siempre me siguió dando visibilidad, y yo seguí trabajando en la música, o sea, bendito Dios, o sea, yo veo ahí el cuidado del Señor de una manera espectacular. Y comencé a aprender durante varios años cómo manejarlo. No te puedo decir que ya fui cristiana y al día siguiente yo ya me la sabía cómo manejarlo. No, fue un proceso en el cual sigo aprendiendo cómo ser sabia para compartir el mensaje en un mundo secular. Entonces, pues bueno, continúo aprendiendo, pero ese primer encontrón sí estuvo rodo, sí estuvo rodo. ¿Qué encontraste, Nadia, en Jesús que hizo que estuvieras dispuesta a renunciar a todo? Y no solamente a lo mejor como dejar de cantar, sino, lo mencionabas, estabas en tu top, fama, dinero, posición. ¿Qué encontraste en Jesús que podamos decirle a los jóvenes eh, para motivarlos a acercarse a ese estilo de vida, a seguir a Jesucristo? Bueno, lo que pasa es que curioso que alcanzando el prime de mi carrera, el top, así, el hito de mi vida con los Grammy Awards que te cuento, representando a México en esa entrega de premios internacionales. O sea, yo no sé si haya otra entrega de premio más importante que los Grammys para los que nos dedicamos a la música. Y los Grammys anglo, porque no era el Grammy latino, sino el Grammy anglo. Entonces también, pues ahí estuvo Beyoncé en esa entrega de premios y Taylor Swift, o sea, estaba haciendo el top, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, es que nada de las cosas materiales, ninguno de tus sueños, incluso cumplidos y realizados, son capaces de llenar un corazón vacío.
Porque ese vacío tiene la forma de Dios. Fuimos creados con un propósito eterno. Todo la fama, el dinero, este tipo de cosas son pasajeras. Pasan y el mundo va a pasar y esa fama, todo eso va a pasar. Pero el plan por el que fuimos diseñados es eterno. Entonces nuestro corazón nunca acaba de llenarse con nada de lo que este mundo puede ofrecer. Incluso la compañía de un ser querido, ¿no? Tampoco va a llenar por completo tu corazón. Entonces, esta decadencia de mi corazón cada vez más hondo, porque uno se va hundiendo cada vez más, me llegó a sentirme tan rota, tan sola. Después de los Grammys, en mi vida personal estallaron cosas terribles, que cuando llegué a los pies de Cristo, cuando te cuento que Dios me arrancó, o sea, mi pecado, Sí. pues quedé destruida. O sea, yo me sentía como que mi corazón lo hubiera hecho una licuadora y lo hubieran batido y ya no tenía forma, ya no nada tenía sentido, ya nada tenía razón, me encontraba completamente deshecha por dentro. Entonces lo perdí todo en el sentido emocional, y esa fama que había sido de alguna manera ese sueño realizado, ahora como persona pública me perseguía, porque entonces a mí me aterraba que además del dolor que había en mi corazón, la gente se enterara públicamente de lo que había pasado Oh. y que públicamente pudieran mofarse de mí, se pudieran burlar de esa etapa de mi vida que ya yo no iba a poder soportar. O sea, si eso se hacía público, yo no lo iba ya a poder soportar, porque yo ya estaba en el borde, ¿no? En el límite. Entonces Dios fue bueno. Entonces cuando yo llegué a Él y clamé a Él y me arrepentí, dije, Señor, con razón, tú me habías estado buscando para que yo me alejara de ese pecado, porque no querías que yo sufriera tanto. Porque el pecado trae dolor. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y yo me sentía como muerta en vida. Me sentía como muerta en vida. Entonces, no puedo decir que yo estuve dispuesta a dejarlo todo por Dios. La verdad, yo tuve que perderlo todo en mi corazón para entonces poder encontrar la salvación en el Señor. Tuve que perder mi valentía, mi orgullo, tuve que perderlo todo. Y cuando me quedé sin nada, fui con Dios y le dije, Señor, esto es lo que queda. Y no es un trapo, pero te lo entrego. Fue un proceso lleno de amor de parte de Dios, pero su gracia fue como quitándote, como yo a veces lo menciono así, como Dios puso el dedo sobre ti, que va a doler, que significa que te está quebrantando, pero que te hace darte cuenta, ¿no? Que nada de lo que vemos, nada de lo que tenemos importa, sino solamente Él. Así pasó Sí. en tu vida. Sí, claro que sí. Yo lo veo más como Dios siempre estuvo deteniendo la bomba, estuvo deteniéndola, pero yo continuaba, y Dios no quería que me estrellara contra la pared, y yo, ay, necia, y Dios me decía no, y yo necia, pero Dios es un caballero, y simplemente dijo, ok, ¿quieres eso? Sí. Dale, mija, y venga, o sea, fue cosechar lo que yo había sembrado. Yo, más que sentir lo que pasé como un castigo de Dios, que a veces tendemos a victimizarnos frente a las dificultades de la vida, muchas veces es tomar la responsabilidad de que estamos cosechando lo que sembramos. Y el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces yo estaba cosechando la muerte por haberme aferrado a mi pecado y a mis pecados, ¿no? Entonces simplemente yo me di cuenta de eso y dije, Dios, tú me lo querías evitar. Tú no querías que yo sufriera esto que estoy sufriendo. Pero perdóname, no tengo más que dar. Y entonces ahí fue cuando me encontré con el amor de Dios. Uno que yo no conocía, porque me habían enseñado que Dios me señalaba con el dedo y me decía pecadora, 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 culpable. Me habían enseñado que ese era Dios. Tradicionalmente, que Dios te está enseñando, te está señalando, que Dios te está condenando. Pero la Biblia nos enseña que Jesús no vino al mundo para condenarnos,
sino para que seamos salvos por Él, para perdonarnos y para dar su vida a cambio de nuestra salvación. Y ese fue el amor con el que yo me topé ese día que yo clamé al Señor y le dije, ayuda, Señor, perdón, así horrible. Ese día Dios comenzó a restaurar mi vida, mi corazón y mi hogar. Me dijo, yo te cuido, está pagado por completo y tú eres perdonada. O sea, fue un amor que no me condenó. Eso fue lo que a mí me impactó ese día. Encontrarme con un Dios que no me condenaba, sino que me recibía, me perdonaba y daba su vida para pagar lo que yo había hecho, ¿no? Uy, eso fue. Mencionaste, Dios te quería detener y tú como que querías continuar. ¿Qué? Rebasaste límites. Sí, claro. ¿Qué consejo darías a los jóvenes que quieren incursionar o están incursionando en esta carrera artística? ¿Qué límites son los que tú les dirías que no tienen que transgredir o qué pasar? En esta carrera y en la vida en general, nos han vendido tradicionalmente que la vida, nuestra existencia, está hecha para que cumplamos nuestros sueños. Y en esta filosofía de las caricaturas bonitas con las cuales nos han educado, sigue tu corazón, allá donde tu corazón te guíe. Completamente equivocado, el corazón es engañoso y te va a guiar muchas veces por caminos perversos, porque sacies tu propio placer, porque sacies tu vanidad, porque pienses que el mundo se trata de ti y de alcanzar tus sueños. Es una de las peores mentiras que nos ha vendido el mundo. De eso no se trata la vida. Cuando tú pones a Dios y a Jesucristo en el primer lugar de tu vida y alineas tu vida con eso, entonces eso forma un escudo alrededor de tu vida y de tus decisiones, porque entonces ya no estás dispuesto a venderte por alcanzar un sueño. Eso es el punto clave. Cuando el enemigo se da cuenta que tú vives y funcionas alrededor de un sueño, va a tomar el sueño como el perrito con el hueso y lo va a mover. Va a tenerte bailando al son que toques y a lo mejor de repente te lo da a oler o te permite que lo pruebes tantito y luego te lo va a quitar para destruirte, porque para eso vino el enemigo, ¿no? Yo le decía a un amado pastor, el pastor Heriberto Hermosillo, le dije, lo que pasa es que Satanás le encanta subir a la gente al pináculo del templo para después aventarla. Wow. Le encanta, o sea, cuando uno se cree en su corazón que uno es poderoso, que las cosas se tratan de uno, ahí es donde vas a caer, ¿no? Porque pues el enemigo nos quiere destruir y esa es una de las herramientas más poderosas que ha tenido el enemigo, pero bastante trillada. Y sabemos conocerla y le damos nuestro corazón y nuestro poder a Dios, entonces Él está por nosotros, ¿eh? Entonces yo creo que es eso, chicos, está bien tener metas, claro que sí. La Biblia dice que nos esforcemos como las hormigas que trabajan para amortizar su invierno. Sí, trabaja. Por supuesto que está bien que te sientas bien cuando tienes un sueño cumplido, cuando has alcanzado tus metas, está padre. Pero el primer lugar de tu corazón que sea agradar a Dios. Porque si tú buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te será añadido. Y no me refiero a que en ese momento entonces Dios tenga que cumplirte tus sueños, no. Pero te va a dar todo lo que necesitas. No te va a hacer falta. Vas a tener todo lo que necesitas. Y no solamente eso, sino también la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en mi caso, la cosa más maravillosa que me pasó es que ya nunca más me volví a sentir sola. He tenido problemas, he pasado por dificultades, atravieso por angustias, claro, es parte de la vida. Pero sola, jamás.
Jamás, jamás, porque Él está por mí. Y si Él está por mí, ¿quién contra mí? Así es, así es. Nadia, ¿algún versículo? ¿Cuál es tu versículo favorito? Del que dices, este es mío, este lo comí, me lo quedo. Tengo muchos, y me he aprendido muchos, pero, o sea, es que van cambiando dependiendo. Conforme la etapa, ¿no? De que vas Conforme la viviendo. etapa. Sí, sí, sí. Ahorita, hoy por hoy, me acabo de aprender uno que está en Santiago, en Isaías 26:3, que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, para mí hoy ese es el versículo que me tomo, porque sí, la vida tendremos aflicciones, pero podemos confiar en que Dios ha vencido al mundo. Entonces, últimamente había estado lidiando con muchas cosas y no sé qué, y pruebas, ¿no? Sí. Pero de pronto dije, tú guardarás, Señor, en completa paz, en completa paz. Entonces, ese es el versículo que ahorita lo tengo aquí en mi cabeza, en mi corazón, y que lo estoy meditando todo el tiempo. Wow. Te agradezco mucho. Ya estamos a punto de terminar. Sé que tienes una agenda apretada. Nada más, platícanos, ¿cuál te gustaría que fuera tu legado? Que pase el tiempo y la gente te recuerde. ¿Cómo te gustaría ser recordada o dejar a estas generaciones? Bueno, me encanta el ejemplo que nos dejó Juan el Bautista, porque dice en Juan, en el principio era el verbo, ¿no? Y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Vino por testimonio, que es lo que yo quiero hacer en esta vida, haber venido por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, ¿no? O sea, qué padre es poder seguir los pasos de Juan el Bautista. Y luego dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces yo siempre quiero dejar claro que yo no soy más que un ser humano, chafa, que se equivoca, que Dios está haciendo todavía su obra en ella, y que todavía tiene muchos defectos y que sigue puliéndola con cincel y con marro y con todo. No soy una obra en construcción. Yo no soy la luz. Entonces, no se fijen en mí, fíjense en Él. Ese es el legado que yo quiero dejar. Que la gente me recuerde por ser una mujer que señalaba a Jesús. Que ahí estaba la salvación, la vida, y que Él era la luz. Que Él es la luz. Muy bien. Pues nos falta un minutito y medio. Platícanos un último mensaje para la iglesia aquí en Nayarit. Sé que un gran sector de la iglesia va a ver esta entrevista. Dales un mensaje. Amigos de Nayarit, qué gusto haber estado con ustedes. Espero regresar muy pronto, Dios permita. Y el mensaje es: persevera hasta el final. Persevera. En este mundo hay dificultades. Yo también paso dificultades, paso tristeza, y soy una persona que actualmente lidia con la ansiedad. O sea, no soy una persona perfecta, pero sé a quién recurrir. No creas en las mentiras del enemigo que te va a estar diciendo: ¿sabes qué? No vale la pena, no eres suficiente, ya renuncia, mira a los hermanitos, qué chafas son, porque qué chafas somos todos. O sea, ahí en la iglesia es un hospital de personas necesitadas de Jesús, no de personas perfectas. Así es que no dejes que ningún conflicto con tus hermanos en la iglesia se meta delante de tu relación con Jesús. Persevera en la oración, persevera en las buenas obras, y sobre todo persevera en la comunión con Jesucristo. Amén. Porque de Él se trata todo, y por Él es todo y todo. Amén, así es. Bueno, pues estamos despedidos. Yo diría a todos, y nada más por último, recuerden que sin café es imposible agradar a Dios. Muchísimas gracias, Nadia, por estar conectado. Dios te bendiga y te guarde. Felicidades por ese gran testimonio, y sé que Dios hará cosas todavía más grandes contigo.